Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que estés nuevamente aquí con nosotros en Intervención, tu espacio en la cultura, un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Mayra Jardón y quédate que tenemos mucha información sobre arte y cultura que te puede interesar. Para comenzar el programa del día de hoy, veremos en el siguiente chapuzón cultural un poco acerca de la primera mujer mexicana en ejercer las funciones de cineasta y guionista durante la época de oro del cine mexicano. Hola curiosos y curiosas, yo soy Pam y bienvenidos una vez más a El Chapuzón Cultural. El día de hoy hablaremos sobre Matilde Landeta, una de las figuras más importantes dentro de la historia del cine mexicano y una de las primeras directoras del país. Matilde Soto Landeta nació en 1913 en la Ciudad de México y creció en un momento en el que el cine comenzaba a consolidarse como una de las industrias culturales más importantes del país. Desde muy joven mostró interés por el cine y por todo lo que ocurría detrás de las cámaras. Sin embargo, entrar a la industria no era sencillo para una mujer. Durante la llamada época de oro del cine mexicano, la mayoría de los puestos creativos y técnicos estaban ocupados por los hombres, mientras que las mujeres solían limitarse a actuar frente a la pantalla. A pesar de todo esto, Landeta logró integrarse a los estudios cinematográficos, trabajando en diferentes áreas de producción. Esta experiencia le permitió conocer de mucho más cerca el cómo se desarrollaban las películas, desde la escritura del guión hasta la organización de los rodajes. Durante varios años buscó la oportunidad de dirigir, enfrentándose a la resistencia de producciones y sindicatos que no confiaban en que una mujer pudiera ocupar este cargo. Aún así, su perseverancia le permitió abrirse camino dentro de esta industria. Sus películas buscaban mostrar personajes femeninos mucho más complejos y con mayor protagonismo, algo poco común para esa época. En 1949, dirigió la película La Negra Angustias, considerada una de sus obras mucho más representativas. La historia se sitúa durante la Revolución Mexicana y presenta a una mujer que participa activamente en el conflicto, rompiendo con todos los estereotipos tradicionales de los personajes femeninos en el cine. Mírame. Veme mucho. ¿A quién te recuerdo? Mírame, viejito. Mírame hasta que... El negro Antón Farrera. Posteriormente, dirigió Trotacalles, una película que aborda problemáticas sociales, las cuales están relacionadas con la vida de mujeres en contextos vulnerables. A través de esta historia, Landeta mostró realidades poco representadas en el cine de la época y ofreció una mirada mucho más crítica sobre las condiciones sociales que enfrentaban muchas de las mujeres. A mí Jesús no sale de esta. ¿Qué te crees tú eso? Hace 2 años que estaba peor. Y mírala, todavía ganó guerra. Y pensar que fue tan rica. La historia de Matilde Landeta nos recuerda que detrás de las cámaras también hay mujeres que han transformado la historia del cine mexicano. Esto fue El Chapuzón Cultural. Nos vemos en una próxima cápsula. En la siguiente cápsula conoceremos algunos ejemplos donde el arte fue tan subversivo que existieron censuras. Esto es Artenauta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Artenauta. El día de hoy navegaremos en un tema muy, pero muy importante y sobre todo con mucha historia que contar. El arte siempre ha tenido el poder de incomodar, cuestionar y desafiar muchas de las obras que hoy consideramos maestras y fueron censuradas en su tiempo.
e incluso prohibidas o destruidas por atreverse a ir en contra de las normas establecidas. ¿Tú sabías que existe un museo de arte censurado? El museo se encuentra en Barcelona, en el centro del barrio de Eixample. Es un imponente edificio de principios del siglo XX y alberga una colección de más de 200 obras de arte que han sido retiradas, censuradas o denunciadas por razones políticas, sociales e incluso religiosas, contando con algunas piezas destacadas del museo. Imaginemos esas obras en la era digital. Seguramente se volverían virales, compartidas en redes sociales como símbolos de resistencia. Analizar estos casos nos recuerda que la censura es un espejo de cada época y que el arte es ante todo una forma de libertad. Número 1. La Revolución. Entre las obras expuestas está la pintura de desnudo La Revolución de Fabián Scheider, que retrata al revolucionario mexicano Emiliano Zapata al lomo de un caballo, con un par de zapatos de tacón. La obra, en 2019, destacó un debate entre los miembros de los sindicatos de trabajadores agrícolas y los activistas de la comunidad. Hoy forma parte de la colección de obras prohibidas e expuestas en Barcelona. Número 2. Los paños del juicio final. Se trata de un ejemplo clásico de censura del cuerpo humano desnudo, pintado por Michelangelo Buonarroti. El maestro de ceremonias del Vaticano no paró de protestar ante el Papa por la inmoralidad de los desnudos. Número 3. Peace Christ de Andrés Serrano. Forma parte de una serie de fotografías en la que el artista sumergía figuras en diferentes tipos de líquidos. Una de ellas muestra un crucifijo en un recipiente lleno de pipí del propio artista, la cual ha sido víctima de censuras y agresiones. Cada caso nos recuerda que lo censurado dice tanto de la obra como de la sociedad que lo prohíbe. El estudio de la censura no solo muestra obras prohibidas, sino valores, miedos y tensiones de la sociedad. Número 4. La civilización occidental y cristiana de León Ferrari. El Papa Francisco condenó la obra de arte de León Ferrari, crucificó a Jesús contra un F-16, un avión militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, para denunciar los bombardeos de la guerra de Vietnam. El Papa Francisco I calificó la pieza de blasfemia, desencadenando manifestaciones. Número 5. Los caprichos. La pieza más antigua del Museo del Arte Prohibido es de Goya. El propio artista la sacó del mercado por miedo a ser represaliado por la Santa Inquisición a finales del siglo XVIII. Se trata de una serie de aguafuertes satíricos que, bajo el título Los Caprichos, criticaban los defectos de una España corrupta y atrasada. Número 6. Suite 347 de Pablo Picasso. Rafael, mientras trabajaba en los tapices de la Capilla Sixtina, tenía un amante que llevaba el apodo Fornarina, porque era hija de un panadero. La leyenda dice que el Papa del momento les dejaba tener relaciones sexuales en el Vaticano para aspirarles por el agujero de la cerradura, y así fue como la dibujó Picasso en la Suite 347. El análisis histórico nos ayuda a reconocer el poder de las imágenes y los símbolos como agente de cambio cultural. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por el arte censurado. Recordemos que lo que ayer fue censurado, hoy podrá convertirse en trending topic global. Esta paradoja nos recuerda que el arte nunca muere, solo cambia de escenario. Esto fue Artenauta. Nos vemos en la siguiente. Bye. De la mano de Franco Alfaro nos relata y nos ayuda a conocer un poco más acerca de esta colección del IPBA. Esto es Releamos, colección Estela Shapiro. Hola, mi nombre es Franco Alfaro y seguimos con las cápsulas sobre la relectura que hacemos de la colección Estela Shapiro a partir de su nueva museografía. En este video voy a compartir contigo un poco sobre el segundo eje temático de la exposición, y este eje se llama Habitar. En Habitar nos interesaba hacer una exploración de estos espacios que justamente habitamos y de los elementos que usualmente asociamos con lo doméstico, puesto que en esta colección existen
varias piezas artísticas que tienen que ver justamente con ello. También existía la propuesta de reflexionar sobre estos espacios habitables, sobre lo que entendemos como privado, ¿no? Que es lo que entendemos como íntimo, pero también con algunos guiños y algunas provocaciones como para extender la reflexión hacia otros lugares. Lo vamos a ver más a fondo ahora que analicemos algunas de las piezas. En este bloque existen piezas de Enrique Climent, como La Hacienda Azul, o Mesa con Abanico, o Casa bajo la Luna. También existen algunas piezas de Pilar Castañeda, de Rufino Tamayo y de Rodolfo Nieto. Vamos a hablar ahora brevemente sobre Maceta, de Pilar Castañeda. Es una litografía que me parece interesante en su uso del color, en su uso de la geometría, ¿no? Y que generalmente asociamos este tipo de arreglos florales con lo íntimo, con lo doméstico, con lo privado. Otra de las piezas interesantes es La Hacienda Azul, de Enrique Climent, en donde vemos esta casa o esta hacienda en tonos azulados y rosas, como este espacio habitable, un tanto romantizado de la hacienda, como este lugar protegido, este lugar íntimo. De la misma manera, Casa bajo la Luna, estas casitas que podríamos encontrar tal vez en un pueblo, con la luna de fondo, un paisaje que se antoja también bastante romántico. En otro lado, y ya con una intención de reflexión tal vez un poco diferente, encontraríamos a Hombre en Rojo de Rufino Tamayo, que propiamente tal vez no se encuentra tan explícita la relación con lo doméstico, pero nos parece que de repente enmarcar a este hombre sobre esta puerta tal vez dorada, o este ataúd dorado en este encierro, tal vez nos podría dar una pista o un dejo ahí de algo habitable. ¿Qué está habitando este hombre? ¿Dónde está habitando y por qué está enmarcado de esa manera? Rodolfo Nieto, Hombre y Loro, ahí me parece interesante también el concepto de mascota, ¿no? La convivencia que tenemos con las mascotas, con los animales de compañía, y en este estilo figurativo más no realista, que es muy interesante de la obra de Rodolfo Nieto, y al mismo tiempo que este hombre está habitando su espacio doméstico, pero también el loro tiene su propia casa que está representada aquí por estos juegos de líneas a la izquierda. Entonces también cómo cambian un poco los espacios habitables dependiendo de quiénes seamos, si el ser humano o el animal de compañía. Por ahí está la idea. Y esta pieza de Pilar Castañeda, que se llama Paisaje, era una ligera provocación al espectador, al público, tal vez para empezar a pensar los espacios habitables no simplemente como aquello que está detrás de nuestras puertas, hacia adentro de nuestras puertas, sino ¿por qué no entonces también poder habitar lo que está hacia afuera, ¿no? Quédate, que al regresar del corte te preparamos un viaje por las piezas artísticas de Raúl Gamboa. Mientras tanto, puedes consultar nuestras redes sociales. Nos encuentras como Instituto Potosino de Bellas Artes. No te vayas, que ya regresamos.